Nuevamente, muy buenos días, honorables miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de Nueva Castilla. El día de hoy, quien les habla, Edgar Calistro, al lado de mi compañera Gabriela Chamorro, vamos a representar al Colegio de Abogados de Nueva Castilla en la presente controversia. En ese sentido, nosotros le solicitamos lo siguiente. Primero, que declare responsable por la comisión de una práctica colusoria horizontal al Colegio de Notarios de Nueva Castilla. Esta práctica colusoria habrá tenido como objeto la fijación de las tarifas de los servicios notariales en Nueva Castilla, cuando menos entre abril y agosto de 2021. Nuestra segunda pretensión es que se declare la responsabilidad de Armando Broncas, EIRL, por haber participado en calidad de facilitador en la práctica colusoria horizontal en que ha incurrido el Colegio de Notarios. El presente caso, estimados miembros del tribunal, versa acerca de un alza generalizada en el mercado de servicios notariales que tuvo lugar el 20 de abril de 2021. ¿Cuál es la explicación para esta alza? Es a ello a lo que nos vamos a referir en los siguientes minutos. Vamos a estructurar nuestra exposición de la siguiente manera. Primero abordaremos los antecedentes del presente caso. Luego, la parte económica va a mostrarnos cuál es la dinámica del mercado de servicios notariales y además, por qué no existe sustento económico para el alza registrada el día 20 de abril. Luego pasaremos a evaluar los indicios que nos permiten concluir que existe una práctica colusoria horizontal en el mercado de servicios notariales. Y finalmente, encuadraremos estas conductas en el marco legal correspondiente para de esta manera demostrar al final con nuestras conclusiones por qué razón debería sancionarse la práctica en la que incurrió el Colegio de Notarios y Armando Broncas IRL. Por el lado de los antecedentes vamos a referirnos a unos cuantos hechos de manera breve. Primero, con relación a la evolución normativa en el mercado de servicios notariales, tenemos que se han dado en los últimos años una serie de normas que han favorecido a los colegios, al Colegio de Notarios y de hecho a los notarios de Nueva Castilla. Tenemos primero a la ley del notariado, la cual estableció un número fijo de plazas notariales de 532. Luego, la primera modificación a la ley del notariado, que rigurizó aún más el procedimiento para acceder a alguna plaza notarial. Tercero, es la modificación al Código Civil de 2019, en la cual se estableció la obligación de notarizar todos los actos de disposición sobre bienes valuados en más de 3.000 doblones. Cuarto, la segunda modificatoria de la ley del notariado, en la cual se estableció la prohibición de incurrir en prácticas mercantilistas que atenten contra la ética y la dignidad en el ejercicio de la función notarial. El quinto es una modificación llevada a cabo por el Colegio de Notarios en su código de ética a fin de alinearse a la segunda modificatoria de la ley. En el Colegio de Notarios incorporó la prohibición de llevar a cabo publicidad sobre los precios y otras condiciones comerciales, prohibición que recae sobre todos los notarios de Nueva Castilla. Luego de esto, un hecho muy importante es el lanzamiento del aplicativo TOT. A raíz de esta prohibición recaída sobre los notarios, prohibición de realizar publicidad, surgió una persona que encontró una oportunidad para llevar a cabo una iniciativa empresarial. Se trata del señor Broncas, quien a través de su aplicativo TOT ha permitido a los usuarios de Nueva Castilla acceder a un mapa interactivo en el cual pueden ubicar las notarías de su preferencia, además sus precios y los servicios que en esta se brindan. Este aplicativo funciona de la siguiente manera. Los usuarios ingresan los registros de los precios, de las tarifas de los servicios que contratan, y luego, tras un filtro realizado por el propio Armando Broncas, estos precios son registrados en el aplicativo. Luego, un usuario cuando ingresa a esta aplicación puede encontrar los mismos precios que, como ya vimos, son registrados por los propios usuarios. Tras esto, tenemos un comunicado cursado por el Colegio de Notarios de Nueva Castilla el día 30 de marzo a todos sus afiliados.
En este comunicado observamos que el Colegio de Notarios exhorta a sus afiliados a que establezcan un precio, una tarifa acorde con un criterio razonable y que refleje el valor de los servicios prestados, de los servicios notariales. Además, también lanza una suerte de advertencia indicando que en caso de desobedecerse esta exhortación, ello va a ser tomado en cuenta al momento en que se evalúe su permanencia o la renovación de sus plazas notariales. Poco después tiene lugar el alza generalizada, el hecho más trascendental del presente caso, que a nuestro parecer es consecuencia de una práctica de colusión horizontal incurrida por el Colegio de Notarios, y lo cual demostraremos dentro de pocos minutos. No menos importante, se encuentra un comentario hecho por un usuario respecto del aplicativo TOT. En este comentario puede evidenciarse que existe gran malestar por parte de los usuarios con relación al funcionamiento actual del aplicativo TOT, el cual no estaría registrando los precios, funcionalidad que tenía al inicio y de la que actualmente carece. Finalmente, como última parte de nuestros antecedentes, tenemos una cadena de correos intercambiados entre Silva y Chile Consultoría y Notaría Mesgo. En esta cadena de correos resalta lo dicho por la Notaría Mesgo. Como puede observarse en la pantalla, en esta comunicación, la Notaría Mesgo pone en evidencia su temor por verse descubierto al ofrecer sus precios de descuento, por verse descubierto por parte del Colegio de Notarios de Nueva Castilla, y además resalta que tengan su reparo por ingresar la información sobre sus precios en el aplicativo TOT. Esto, a nuestro parecer, evidencia que el aplicativo TOT está siendo instrumentalizado de cierta manera a favor de la práctica compulsoria horizontal. Con lo dicho, hasta acá podemos llegar a las siguientes conclusiones. En los últimos años, o en especial en los últimos meses, se han dado ciertos hechos que sugieren la existencia de una práctica restrictiva de la competencia en el mercado de servicios notariales de Nueva Castilla. Primero, tenemos una comunicación del día 30 de marzo en la cual el Colegio de Notarios de Nueva Castilla ha pretendido uniformizar o sujetar las tarifas de los servicios notariales a una pauta común, a un criterio razonable y que refleje el valor de los servicios prestados. Segundo, tenemos un incremento del 15% el día 20 de abril, muy poco después de esta comunicación, en el precio de todos los servicios notariales de Nueva Castilla. Y tercero, tenemos una cadena de correos entre Silva y Notaría Mesgo que nos dan cuenta del temor por parte de las notarías por verse descubiertas, que su desvío de la práctica de colusión horizontal se vea descubierto por el Colegio de Notarios, lo cual más adelante abordaremos con mayor detalle. Sin más, doy pase a mi compañera Gabriela Chamorro, quien nos expondrá la dinámica del mercado de servicios notariales en el presente caso, y además las razones por las que no existe sustento económico alguno para el alza de precios registrada el día 20 de abril de 2021. Muchas gracias, doctor Calistro. Como indicó, estará a mi cargo la realización del análisis económico de la presente controversia. Por favor, ¿podrían confirmarme, honorables tribunal, si me pueden escuchar, por favor? Yo lo escucho muy bien. Gracias. Bien, mi análisis versará sobre 3 puntos esenciales. 1, abordaremos las características del mercado. Como segundo punto, delimitaremos el mercado pertinente. Y como tercer punto, haremos un análisis de los precios del mercado de los servicios notariales. Como cuestiones previas, debemos resaltar algunas características respecto a los servicios notariales como a los notarios. Sobre los servicios notariales, estos comprenden tanto la legalización de firma como la escritura pública, que en adelante los llamaremos los servicios notariales. Asimismo, que estos son homogéneos y que por lo tanto su única distinción o su elemento distintivo sería su espacio geográfico. En este punto debo señalar que la República Democrática de Nueva Castilla se encuentra comprendida por el centro financiero, la zona rural, la zona urbana. Asimismo, que existen altos costos de traslado. Sobre los notarios, que estos son los profesionales
del derecho quienes se encargan de darle actos de fe y validar los contratos que ante él se ejecutan. Sobre el Colegio de Notarios, debo señalar que es el órgano que se encarga de direccionar y organizar la función notarial, asimismo, quienes asignan la plaza de los notarios. Bien, sobre las características del mercado, quisiera abordar 4 puntos esenciales que nos van a hacer entender por qué este mercado se encontraba expuesto ante la implementación de cualquier acuerdo o una conducta anticompetitiva. 1, que los servicios son homogéneos. 2, la inelasticidad. 3, la alta concentración en este mercado. Y como 4 y último punto, las barreras de entrada. Sobre los servicios homogéneos, debo destacar que estos tienen esta característica, puesto que indistintamente de dónde se realicen, estos pueden obtener la misma validez. Este aspecto es resaltante debido a que reduce los aspectos por los cuales los competidores podrían formar alguna conducta anticompetitiva. Sobre el segundo punto de la inelasticidad, debo señalar aquí las preferencias de los consumidores en las que podemos analizar tanto el precio versus la cantidad y tanto el precio de los impuestos versus los ingresos, en los que podemos revisar que en cada una de las zonas se encuentra una demanda cautiva, porque ante un incremento de un 15% mantenemos la misma tendencia o en la dinámica en el patrón de la conducta de cada una de las zonas respecto a la cantidad demandada, y así que estos pueden aprovecharse de ello e incluso cobrar más y obtener muchos más beneficios. Y es por eso que afirmamos que esta demanda es inelástica. Con respecto al tercer punto, encontramos la alta concentración en el mercado. Bien, como mencionamos, existen 3 zonas y cada una representaría, como más adelante lo vamos a delimitar, un mercado en sí mismo. Y por ello encontramos tanto que en el centro financiero y como en la zona rural se encuentran concentrados, y que la zona urbana se encuentra altamente concentrada. Para ello, este valor es arrojado mediante el índice de concentración, el cual hemos elaborado en base al índice de Herfindahl y Hirschman. Sobre el último punto, sobre las barreras de entrada, debo señalar 3 aspectos importantes, tanto las restricciones cualitativas como las restricciones cuantitativas y las restricciones o regulaciones conductuales del profesional. Sobre las restricciones cualitativas, debo señalar que este debe ser necesariamente el profesional del derecho y que debe haber ejercido 5 años en la profesión, asimismo como encontrarse moralmente y físicamente capacitado. Sobre las restricciones cuantitativas, como sabemos, en la República de Nueva Castilla existe un número fijo de plazas en el servicio notarial. Sobre las regulaciones conductuales encontramos la prohibición de prácticas mercantilistas, así como el uso de la publicidad. Debo resaltar que estas barreras de entrada generan menores presiones competitivas en este mercado por la excesiva regulación existente en este mercado. Sobre mi segundo punto a tratar sobre el mercado pertinente, en línea con la Ley de Competencia de la República Democrática de Nueva Castilla, debo señalar lo que dice la ley, que todos los productos o servicios razonablemente sustituibles y todos los competidores cercanos. Por lo tanto, el mercado de servicio queda comprendido por el mercado pertinente, queda comprendido por el mercado de servicio y el mercado geográfico, el espacio geográfico. Como se mencionó, el mercado de servicio es un bien homogéneo, puesto que se puede ofrecer indistintamente donde se encuentra la zona geográfica, y este tiene la misma validez, he ahí su homogeneidad. Es por eso que su única distinción o el elemento controversial se encontraría en el espacio geográfico. Por ello, hemos decidido dividirlo en 3 zonas geográficas, debido también a un elemento adicional que nos dice que el notario está obligado por ley a ofrecer en su distrito notarial sus servicios. Entonces, el mercado pertinente quedaría definido por el mercado de servicio y el mercado geográfico. El mercado de servicio comprendido por los servicios notariales y el mercado geográfico por cada una de estas zonas. ¿Puedo interrumpirle un instante? Porque hay un punto que no termino de entender, quizás no le he podido seguir bien. La determinación de que son 3 mercados geográficos distintos, ¿en qué la basa? Es decir, ¿la basa solamente en la conducta de la elevación del precio? Es decir, ¿podría quizás explicarle con un poquito más de detalle cómo llega a la conclusión de que efectivamente son mercados distintos cada una de estas 3 zonas? Sí. Esto debido, bueno, primero para delimitar el mercado geográfico se debe tener en cuenta, uno, las preferencias del consumidor, como segundo punto, los costos de traslado, y así también como barreras
y entre otros aspectos también a considerar. Pero como estos 3 puntos son esenciales en este mercado, hemos decidido, tanto por los costos de traslado, las preferencias de los consumidores, que como vemos tienen una demanda cautiva en cada una de las zonas geográficas, y asimismo que ostentan estas altas concentraciones, podemos inferir que esto es así, señor miembro del tribunal. Pero, disculpe, no lo podemos escuchar. sí, disculpe, me muteé y me desmuteé al mismo tiempo. No, pero entiendo la teoría, entiendo el concepto teórico. Lo que quiero entender es en base a qué evidencia del caso llega a la conclusión, o en base a qué análisis llega a la conclusión, que esta teoría que usted explica sobre costo de traslado, etcétera, etcétera, se concreta en el caso que tenemos al frente. Esto porque los mismos hechos del caso realmente nos evidencian de que solamente que dentro de una misma zona esto se puede mover a nivel distrital. De hecho, específicamente los hechos 11 y 12 del caso nos señalan que esto se puede mover dentro de su zona distrital. Por eso hemos afirmado esta teoría con los elementos teóricos que señalamos. O sea, ustedes están asumiendo que un usuario que está en la zona financiera no iría a otra zona urbana o a la zona rural para recibir el servicio si es que el precio sube. Exacto, esto también va a depender, como le comento, como mostré en los gráficos, esto también va a depender de la sensibilidad de estos consumidores, ¿no? Si se mantienen en... Exacto, ¿sí? ¿Puedo? Ok, muchas gracias. Puede continuar. Gracias. Yo tenía una pregunta, perdón. Sí, en el informe económico del estudio Bullard que presenta el Colegio de Abogados, se presenta un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia en la página 5 y se habla que el índice Herfindahl-Hirschman en el sector financiero asciende a 4.200 puntos. Eso fue en el 2016. Pero yo veo que ustedes han puesto 3.333 posteriormente, pero se supone que había menos notarios. O sea, ¿esos números de dónde salen? Los que están en la lámina anterior. Sí, por favor. Lo del índice de concentración. Sí, por favor. Retroceder. Sí. Estos números, permítanme, no expresé la fecha en la que fueron calculados. Fue calculado para el año 2020 y debo señalar en este punto que también se mantenía esta posición para los años anteriores también. Fue calculado en base a cada una de las zonas, su proporción o su representación en cada una de las zonas. Se supone que el centro financiero es más concentrado, de acuerdo al estudio que han presentado. Y el del Tribunal de Defensa de la Competencia dice que era 4.200 en el 2016 para el centro financiero, y ahí tienen 1.667 para el centro financiero. Claro, no refutamos la idea elaborada por el pericial económico, pero este índice fue elaborado en base a la información disponible que obteníamos. Entonces, de acuerdo al índice que ustedes tienen, solamente sería básicamente bien concentrado en la zona urbana, pero no en el centro financiero. Y en la zona rural más o menos. Pero en el centro financiero no es concentrado. Es moderadamente concentrado. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre el umbral de 1.500 y 2.500 nos encontramos en un mercado moderadamente concentrado. Ya, pero solamente moderadamente concentrado. Muy bien, gracias. Gracias. Está silenciada. Gracias, respetado. Okay. Sobre el análisis de los precios, continuando con mi análisis, voy a revisar 3 aspectos importantes que realmente podrían haber representado un cambio fuerte en los precios y que realmente no hemos podido evidenciar en los datos económicos. Okay. Sobre el primero, revisaremos un shock de oferta que
que impactó fuertemente a la misma, considerando que las plazas notariales disminuyeron en un 40% honorario tributario. Sobre el shock de demanda, podemos evidenciar que se realizó por un cambio normativo la obligatoriedad del registro de bienes muebles e inmuebles con un valor mayor al de 3.000 doblones. En ese sentido, esto también implicaba un fuerte aumento en el shock de demanda, en este caso que incrementó en este año un 33% el volumen de estas transacciones. Asimismo, siguiendo con este análisis de precios, podemos rescatar ahora que el shock de costos, el cual también hubiera impactado en este mercado. Bien, como podemos apreciar en este gráfico, de acuerdo a cada zona geográfica, es el precio diario, podemos evidenciar que si bien seguían la misma tendencia, estos aún así tenían variaciones que posiblemente hayan absorbido este shock, de ser así posible, y comience a variar. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿por qué necesariamente se debía incrementar este precio un 15% y precisamente en abril del 2021? Si bien los hechos y el pericial económico nos indican que el tarifario se revisaría anualmente, como podemos apreciar, no encontramos ninguna evidencia que nos diga que el tarifario se pueda revisar anualmente. Entonces, esto no coincidiría con este cambio o este incremento en el precio, realmente no coincidiría con una actualización de los tarifarios. Asimismo, debo señalar que este incremento se dio de forma conjunta en todas las notarías, indistintamente también de su zona geográfica, cosa que es realmente cuestionable. Entonces, podemos decir que uno, el mercado cuenta con las condiciones propicias para formularse un acuerdo, como segundo, que el mercado pertinente comprende los servicios notariales en cada zona geográfica y que la evidencia nos permite demostrar que realmente no existe una justificación para el incremento excesivo y desproporcional en el mes de abril de 2021. A continuación, les doy el pase a mi compañero David para que pueda seguir con la teoría del caso y enlazar estas piezas de este rompecabezas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Prosiguiendo con nuestra exposición, ya habiendo demostrado que el incremento de precios del 20 de abril de 2021 no tiene sustento económico alguno, queda entonces preguntarnos, ¿cuál es la verdadera justificación del alza de precios? A nuestro parecer, es la consumación de una práctica colusoria horizontal en la modalidad de decisión por parte del Colegio de Notarios de Nueva Castilla, práctica que a su vez se ha visto facilitada por Armando Broncas ERL. A continuación vamos a proseguir esta etapa de nuestra evaluación refiriéndonos a elementos de prueba a partir de los cuales vamos a poder concluir la existencia de la práctica colusoria. El primero es un comunicado emitido el 30 de marzo por el Colegio de Notarios de Nueva Castilla a todos sus afiliados. En este comunicado puede apreciarse que el Colegio de Notarios siente una preocupación porque no está consiguiendo dejar fuera o poner fin a la publicidad de los servicios notariales. Lo intentó por la vía legal al presentar una denuncia contra Armando Broncas. No obstante, esta denuncia fue declarada improcedente. Y ello queda claro en este comunicado que el Colegio de Notarios se encuentra realmente preocupado por poner fin a esta problemática. Además, también se observa que en la parte final de esta comunicación, de este correo electrónico, el Colegio de Notarios exhorta a sus afiliados a que establezcan un precio bajo un mismo parámetro, un criterio razonable que responda a la honorabilidad o el valor del servicio prestado, el servicio notarial. Tercero, tenemos una suerte de advertencia dirigida también a los notarios de Nueva Castilla, consistente en que si estos se apartan o desobedecen la exhortación realizada, ello va a ser tomado en cuenta al momento en que se evalúe la renovación de sus plazas notariales. En buena cuenta, señores vocales,
lo que está haciendo el Colegio de Notarios es amenazar a sus afiliados, a los abogados de Nueva Castilla, con expulsarlos, con desaforarlos del mercado de servicios notariales, lo cual es consecuencia directa de ser expulsados del Colegio de Notarios, dado que no se puede ejercer la función notarial sin pertenecer a esta asociación profesional. Y bueno, los está amenazando por la posibilidad de que sus afiliados establezcan sus condiciones comerciales de manera autónoma, de manera independiente, como lo haría cualquier agente económico en un entorno competitivo. Pasando al segundo indicador, tenemos un comentario hecho en la plataforma respecto de la plataforma TOT, en la cual podemos observar que, el aplicativo TOT no está funcionando de la manera en que originalmente lo hacía. Ahora ya no se actualizan los precios y además a la semana en que se reporta un precio bajo, este vuelve a subir al precio anterior. Esto puede permitirnos concluir que el Colegio de Notarios, bueno, antes de llegar a nuestras conclusiones, hasta acá podríamos considerar que el Colegio de Notarios está alterando el algoritmo de su aplicativo para de esta forma monitorear cuál es el comportamiento de sus afiliados con relación a la práctica colusoria que han tomado, que han adoptado, lo cual vamos a demostrar. Otro indicador es también la baja puntuación de Tapestri. Es generalizada estas fallas, digamos, entre comillas, que está atravesando el aplicativo TOT. Ello viene así desde el marzo de 2021. También tenemos una cadena de correos intercambiados entre un usuario y la notaría Mesgo, que como ya mencionamos, evidencian que la notaría Mesgo y todas las notarías en general tienen preocupación por verse descubiertas en posibles desviaciones de la práctica colusoria horizontal adoptada por el Colegio de Notarios. Y además son bastante enfáticos en señalar que sería bastante problemático ingresar los precios de sus servicios notariales en el aplicativo TOT. Esto nos llega a concluir lo siguiente, señores vocales. En el presente caso, el Colegio de Notarios de Nueva Castilla ha incurrido en una práctica colusoria horizontal en la modalidad de decisión. Esta práctica colusoria se ha visto facilitada por Armando Broncas ERL, quien se ha servido de su aplicativo TOT para monitorear el cumplimiento de la decisión tomada, ello a fin de informar oportunamente al Colegio de Notarios y que éste pueda llevar a cabo sus potestades disciplinarias contra aquellos que osen alejarse o apartarse de lo decidido. Es esto lo que mejor explica el alza de precios que tuvo lugar el día 20 de abril de 2021. Bueno, nosotros consideramos que esta conducta se encuentra tipificada en el artículo 11 del texto único ordenado del decreto legislativo 1034, que forma parte del marco legal del presente caso. Se trata de una práctica colusoria en la modalidad de decisión. Muy brevemente, una decisión es una declaración o indicación que suele ser emitida por asociaciones o gremios empresariales en que se dirige a uniformizar el comportamiento de sus miembros. En el presente caso, el Colegio de Notarios ha procurado uniformizar una condición comercial importantísima, el precio de los servicios notariales en Nueva Castilla, y esto se ve reflejado de manera totalmente ostensible en el alza de precios del 20 de abril de 2021, alza de precios generalizada del 15%. Han tenido como objeto... Doctor Calistro, disculpe que le interrumpa, le quedan 2 minutos, pero en atención a las preguntas le vamos a conceder 4 minutos adicionales. Muchísimas gracias. Para que pueda cerrar su presentación. Ok. Prosiguiendo con la exposición, esta es una práctica colusoria horizontal en la modalidad de decisión incurrida por el Colegio de Notarios de Nueva Castilla y que ha tenido como objeto la fijación de forma indirecta de las tarifas de los servicios notariales en Nueva Castilla, por lo cual se ha materializado el día 20 de abril de 2021. Además, con relación al comportamiento de Armando Broncas, que como ya hemos señalado, ha contribuido de manera significativa en la efectividad de esta práctica colusoria, de esta decisión,
ello en la medida que está utilizando su aplicativo TOT para recabar la información que es proporcionada por los usuarios, pero no actualizarla. Lo que hace TOT básicamente es recibe la información, pero no la actualiza, y utiliza esta información para monitorear el cumplimiento de la decisión adoptada por el Colegio de Notarios. Este comportamiento de Armando Broncas se encuadra dentro del rol de facilitador, que como podemos observar es una figura que se encuentra sancionada, reprimida por el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1034, normativa aplicable en el presente caso. Puede que incluso hasta este punto quizás aún queden ciertas dudas sobre la existencia de la infracción que venimos denunciando. No obstante, contamos con medios probatorios adicionales que nos permiten visualizar de mejor manera cuál ha sido la génesis, cuál es el contexto en el que se ha adoptado esta decisión. Tenemos una cadena de correos entre la notaría Carazo y el señor Cimiento, decano del Colegio de Notarios de Nueva Castilla. De estos correos puede desprenderse o puede observarse claramente que los notarios, o al menos el Consejo del Notariado de Nueva Castilla, realmente siente una frustración por el hecho de no haber podido acabar con la divulgación de los precios de los precios de los servicios notariales en Nueva Castilla. Y bueno, en atención a ello, ha decidido adoptar ciertas medidas. Como podemos ver en el correo que está a la derecha de la diapositiva, estas medidas, a partir de lo que está dicho aquí, puede desprenderse que existe un cierto entendimiento para alinear el comportamiento, el actuar de los notarios en Nueva Castilla, y que además esto va a ser, además de que se van a adoptar represalias en contra de aquellos que decían apartarse de este entendimiento. Señores vocales, este correo es del 30 de marzo de 2021, unas horas antes de que se emite el comunicado de esta misma fecha, comunicado que, como ya vimos, en este comunicado se exhortó a establecer la tarifa de los servicios notariales bajo una pauta común, y además se amenazó a los notarios de Nueva Castilla con tomar en cuenta o poner en riesgo su permanencia dentro del Colegio de Notarios en caso de desacatar dicha exhortación. Con esto, a nuestro parecer, queda claro cuál ha sido la génesis, cuál ha sido el contexto que ha dado lugar a la decisión, y además nos permite generar mayor certeza acerca de la existencia de esta práctica, que es la explicación más plausible para el incremento de precios del 20 de abril de 2021. En virtud de todo lo anterior, señores vocales, les solicitamos que, a fin de proteger el proceso competitivo del mercado de servicios notariales, que se ha visto tan afectado por esta decisión, y para no dejar impune esta conducta que ha afectado de sobremanera nuestros mercados, solicitamos que tenga bien declarar fundada nuestra denuncia en todos sus extremos. Ayer responsable Armando Broncas por haber incurrido en calidad de facilitador en la práctica de colusión horizontal incurrida por el Colegio de Notarios, y especialmente ayer responsable al Colegio de Notarios de Nueva Castilla por incurrir en una práctica de colusión horizontal con el objeto de establecer las tarifas de los servicios notariales en Nueva Castilla. Muchísimas gracias. Yo le quería preguntar al presidente del tribunal, tengo algunas preguntas, no quise interrumpir en la parte final del abogado de la denunciante, si las puedo hacer ahora o las hago después. Como prefieras. Al doctor Calistro le quería preguntar, aquí han identificado como denunciante al Colegio de Notarios de una práctica horizontal. ¿Cómo cumple el Colegio de Notarios el requerimiento de que la práctica horizontal tiene que ser entre competidores? Mi primera pregunta. Segundo, si además del Colegio de Notarios, ustedes piensan que notarías individuales tendrían que estar incorporadas como denunciantes o no, y si no lo han hecho, ¿por qué? En tercer lugar, le quería preguntar cómo se explica
en la comunicación del anexo F entre la firma de abogados Calderón de práctica civil y la notaría Garcés, en donde hacen referencia a que el estudio de abogados, la firma de abogados, de que va a informar, digamos, calificarlo positivamente en el aplicativo TOT, y no hay ningún mensaje contrapuesto de parte de la notaría para digamos, impedir que el estudio de abogados lo haga. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, con relación a la primera, entiendo que está haciendo referencia a la coordinación como un elemento que es inherente a toda práctica colusoria horizontal. Bueno, dada la particularidad de la decisión como figura, como manifestación de una práctica colusoria horizontal, este elemento de la coordinación se encuentra en el hecho de que el gremio o la asociación profesional que está emitiendo la decisión ostenta la voluntad corporativa de todos sus afiliados. En ello en ello se encuentra este elemento de coordinación, que es inherente, en efecto, a toda práctica colusoria horizontal. Pregunto porque de las pruebas que fueron aportadas más recientemente, pareciera sugerirse que hay una participación de algunas notarías que quizás formen parte del consejo del colegio, pero no necesariamente de todas. Entonces me pregunto si la relación del colegio de notarios con las escribanías que quizá no hayan estado más próximas a su consejo, ¿es una de tipo horizontal o es una de tipo más bien vertical y más bien de tipo abusiva? Esa es la duda también. Bueno, a nuestro parecer, dado los indicios con los que contamos y con las conclusiones que se pueden derivar de estos, hemos considerado conveniente denunciar solo al Colegio de Notarios de Nueva Castilla por incurrir en una práctica colusoria horizontal en la modalidad de decisión. Con los nuevos indicios nos han servido para contextualizar cuál ha sido el nacimiento de esta práctica, pero en realidad, básicamente, la razón por la que hemos atribuido responsabilidad únicamente al Colegio de Notarios es a partir de los indicios con los que contamos hasta el momento. Con relación, finalmente, a su pregunta respecto de lo señalado en el nexo F, bueno, lo dicho en el anexo F, acá hay que considerar que esta cadena de correos data del 5 de abril de 2021, fecha anterior al quiebre de precios registrado el 20 de abril. Creemos, por ello, que durante esta etapa aún no se había efectivizado plenamente la práctica colusoria horizontal, la decisión, sino que esto ocurrió recién el día 20 de abril. Es por ello que en esta comunicación puede advertirse que estamos ante una negociación normal dentro del marco de la legalidad y que no da cuenta de alguna práctica colusoria, porque esta recién se habría efectivizado el 20 de abril. Esa conclusión llegamos a partir de las evidencias con las que contamos hasta el momento. Pero las evidencias de la cadena de correos Carazo 1 no parecen, y los movimientos bancarios no parecen dar cuenta de alguna práctica concertada anterior al 5 de abril. A nuestro parecer, no existe una práctica concertada en las nuevas evidencias que se han aportado al presente caso, no entre estas notarías a las que hace referencia. Probablemente si se recaban medio de pruebas adicionales, sería conveniente ampliar los términos de la denuncia, pero con lo que contamos hasta ahora nos parece que la mayor certeza existe con relación a la decisión adoptada por el Colegio de Notarios de Nueva Castilla. Además de que también de esta manera se va a conseguir finalmente el efecto que pretendemos a través de la sanción que se va a imponer al Colegio de Notarios, que es disuadirla llevar a cabo este tipo de prácticas, y además esto también se encuentra en línea con una de las razones por las cuales se ha tipificado o se ha diseñado, se ha ideado la figura de la decisión, que es evitar que los afiliados o los gremios
se valgan de la intervención de su gremio empresarial o de su asociación para eludir sus responsabilidades. Nos parece que se vería debidamente protegido el proceso competitivo si es que se sanciona con la mayor dureza al Colegio de Notarios por haber incurrido en esta decisión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en esta etapa? No, por el momento no, gracias. Yo tengo una muy puntual. El rol de Armando Broncas, en la historia, por lo menos lo que se deriva de los hechos del caso, parecería que Armando Broncas pasa de ser un enemigo del Colegio de Notarios a, en la hipótesis que ahora ustedes sostienen, un facilitador o un aliado del Colegio de Notarios. ¿Podría explicarnos cuál es su hipótesis de este cambio del rol de Armando Broncas, de ser un enemigo o alguien que está afectando, según la hipótesis que ustedes sostienen, la libre competencia, perdón, el intento de los notarios de limitar la libre competencia a uno que facilita la concertación? ¿Podría explicarme en la evidencia del caso cuál es la hipótesis de ustedes de por qué ocurre eso? Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, nuestra hipótesis con relación a por qué este cambio en la posición de Armando Broncas con relación al Colegio de Notarios, en general este cambio en la interacción entre ambos, se debe a que los incentivos que ha tenido Armando Broncas para participar a título de facilitador en esta práctica. Bueno, remontándonos un poco a los hechos, tenemos que el aplicativo TOT estaba presentando ciertas fallas hasta a inicio de marzo de 2021. Fallas debidas por el gran uso que se estaba haciendo de este aplicativo, que, como recordamos, tiene un 98% del mercado, del mercado de aplicativos en los cuales se transparentan los servicios notariales, los precios de los servicios notariales. Esto motivó a Armando Broncas a buscar a alguien que pueda financiar el mantenimiento de su aplicativo. ¿En dónde encontró a este alguien? Fue Notaría Caratso. Con el señor Caratso se suscribió un contrato de exhibición preferente a mediados de 2021, de marzo de 2021, con el fin de poder costear el mantenimiento de su aplicativo. Como hemos visto en los nuevos correos, Notaría Caratso tiene cierta cercanía con el decano del Colegio de Notarios de Nueva Castilla. Lo que ha pasado en nuestra consideración, en nuestro juicio, es que el decano del colegio, considerando cuál ha sido, considerando que Notaría Caratso tenía suscrito un contrato de exhibición preferente con el Colegio de Notarios, ha visto conveniente usar a Notaría Caratso intermediaria para acercarse al Colegio de Notarios. De esta manera, es a través de Notaría Caratso que el Colegio de Notarios ha podido financiarse, pero si bien ha logrado finalmente dar solución a las fallas que estaba presentando su aplicativo, de los hechos del caso y en línea con nuestra teoría, se desprende que el Colegio de Notarios, a través de Notaría Caratso, ha solicitado a Armando Broncas que a cambio de este financiamiento utilice su aplicativo TOT para monitorear el cumplimiento de su decisión. Es ahí que nosotros vemos que hay un encuentro de intereses que sí efectivamente ha variado con el tiempo, atendiendo a las circunstancias, a las fallas que se presentaban en el aplicativo TOT, al interés de Armando Broncas para poder conseguir que su aplicativo permanezca, no dejar de percibir las ganancias propias de este aplicativo, y luego el interés de la notaría, del Colegio de Notarios de Nueva Castilla, de conseguir un instrumento, un mecanismo idóneo para supervisar el cumplimiento de este aplicativo. El mecanismo idóneo, sin duda alguna, señores vocales, es el aplicativo TOT, que tiene el 98%. Hay algo que no entiendo en su hipótesis. ¿Por qué Caratso asumiría el costo de beneficiar a todo el mercado notarial, digamos, en este acuerdo de concertación? Porque él es el que está pagando por este servicio que además efectivamente aparentemente se da, que él aparece primero cuando se abre la aplicación. ¿Cuál es la razón, cuál es la lógica económica de hacer eso? Bueno, la Notaría Caratso, en realidad vemos, de lo que se puede apreciar de las nuevas evidencias,
en verdad se ve que hay 5 notarías que se están financiando el pago del contrato de exhibición preferente que se ha suscrito con el colegio, con Armando Broncas. Ello puede observarse en la nueva evidencia que se ha juntado al caso en las transferencias bancarias. Pero eso, digamos, hace que mi pregunta sea, sigue siendo, ¿por qué esas 5 notarías asumirían el costo de beneficiar a todo el resto del mercado notarial? Mm, bueno, esto nos lleva, muchas gracias por su pregunta, nos lleva a otra hipótesis que también estamos manejando. Estas 5 notarías son las que más se han visto beneficiadas en los últimos años con los diversos cambios normativos que se han dado. Recordemos que el Colegio de Notarios ha sido el gran impulsor de las reformas legislativas. La segunda reforma a la ley del notariado, la incorporación de una prohibición de publicidad en el Código de Ética del Notariado. Se tratan de 5 notarías que además son las que tienen la mayor participación en el mercado dentro de la zona financiera de Nueva Castilla, y es por esa razón que estas 5 notarías, aprovechando el lazo ya existente entre Notaría Carazo y Armando Broncas, eh, han llegado al entendimiento de utilizar a Armando Broncas para poder supervisar el cumplimiento de esta decisión, que como ya hemos visto en realidad no es compartida por todos los notarios de Nueva Castilla. Notaría Miesgo, por ejemplo, en una comunicación que ya hemos citado, ha tratado de competir por precios, y al hacerlo ha tratado también de no verse descubierta. Pero sigo, a ver, sigo sin entender la hipótesis. Si son solo 5 notarías las que están pagando porque se controle este sistema, o se controle o se monitoree los precios en el mercado, ¿qué rol tiene el Colegio de Notarios? En la hipótesis que venimos manejando, el Colegio de Notarios está sirviendo a los intereses de estas 5 notarías. Digamos que hay una toma, digamos, porque no todos los notarios están de acuerdo con la decisión que se ha adoptado, una toma por parte de estas 5 notarías, que son las que tienen el mayor poder de mercado. Lo que tratan es de no verse perjudicadas con un aumento recordemos que la publicidad, la competencia por precios, va a tender a que estos se vean reducidos. Ellos no le conviene para nada, es totalmente desfavorable para estas 5 notarías que quieren mantener su participación del mercado. Es por ello que han realizado una serie de acciones, una serie de reformas legislativas, han impulsado reformas legislativas, incluso han modificado su código de ética. Lo hecho en la actualidad, propiciar esta decisión anticompetitiva, se encuentra en línea con lo que ya han venido realizando en los últimos años para mantener esta cuota, para mantener esta cuota de mercado, para mantener los beneficios que han venido recibiendo desde hace ya varios años. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasaríamos a la presentación de la parte denunciada. Perdón. Yo tengo una pregunta. Justamente lo de las 5 notarías son del centro financiero, ¿no? Y entonces el 83% de los trámites en los datos del 2020 era realizado por estas 5 notarías. Y sin embargo, a la hora de ver el IHH, es solamente moderadamente concentrado. Entonces, desde el punto de vista de la hipótesis de lo que ustedes han calculado, ¿no? Desde el punto de vista de la hipótesis del cartel, si es moderadamente, o sea, si es moderadamente concentrado, ¿cómo se podría sostener a través del tiempo? O sea, ¿cómo está relacionado en el centro financiero? Quisiera complementar algo, honorable tribunal, que pasa algo curioso en el caso de la firma del contrato, puesto que la cantidad de transacciones que realizaba la notaría Carazo en ningún momento se vieron incrementadas realmente por este hecho de la publicidad. Esto nos haría pensar que realmente Carazo se habría beneficiado de este aplicativo, pero esto realmente no es así. ¿Y cuál sería la necesidad de seguir con un contrato que realmente no me incrementa, no está siendo beneficioso para mí? Ahora, su pregunta, discúlpeme.
vocal en la... Ah, ya. Bueno, en la parte del IHH, cuando calcularon, o sea, la zona más concentrada era la urbana, después venía la rural, y de ahí finalmente venía el centro financiero, ¿no? Eso es de acuerdo a los cálculos que ustedes han realizado. Sin embargo, bueno, más allá de eso, en el 2020 se dice que el 83% de los trámites notariales en el centro financiero fue realizado por 5 notarías, y mucho del argumento que se ha estado desarrollando es acerca de estas 5 notarías para el cartel. Pero de acuerdo a los cálculos que ustedes han realizado, el IHH, justamente de estas 5 notarías en el centro financiero, es el menor de todos, de las 3 áreas geográficas. Y es solamente moderadamente concentrado. Entonces, ¿cómo sería sostenible un cartel a través del tiempo en un mercado que es solamente moderadamente concentrado? O sea, ¿es sostenible o hay incentivos para que se desvíen del acuerdo? En este caso, estas sí tendrían incentivos, puesto que, como vemos, como ya hay un nuevo nicho de mercado que sería el beneficio por aparecer en publicidad y que solamente se está usando para eso, para continuar con la decisión anticompetitiva, podemos decir de que esto también incentivaría no solamente a las notarías de una sola zona, sino que también esto pasaría con la otra debido a que todas pertenecen a este colegio, ¿no? Esa sería la hipótesis. Pero entonces sí habría incentivos para que el cartel para que se desvíen del acuerdo. Eso es lo que está diciendo. No lo he entendido bien, perdón, doctora. Sí. No, que todas tendrían el incentivo para aprovecharse también de este. Es que en realidad este contrato funcionaría más como una pantalla para continuar con esta decisión, ¿no? O sea, para mantener el acuerdo. Exacto. Ah, ya. Ya. Gracias. Perdón, señor presidente, una última pregunta muy cortita para el doctor Calistro. ¿La puedo hacer o seguimos con la otra parte? No, sí, claro, puedes proceder. No termino de entender la teoría detrás de la calificación de facilitador del señor Broncas, porque si de acuerdo a lo que manifestó un usuario del sitio de la plataforma Tapestry, informaba los precios y la plataforma no los actualizaba más. Entonces, es decir, que la plataforma estaba como suspendida en su uso, y si recibía presuntamente pagos de algunas escribanías para que actuara de esa manera, pareciera no tener lógica, ¿no? Porque si dejaba de operar, iba a dejar de recibir información de precios de los usuarios, con lo cual no entiendo cómo funcionaría como facilitador. Y si recibí lo mismo, digamos, es decir, si publicaba los precios y funcionaba como facilitador porque publicaba los precios y se podía controlar el desvío, entonces, digamos, la plataforma estaba haciendo lo que fue diseñada para hacer, y entonces no veo cuál sería la actividad ilícita de la plataforma y del señor Broncas. Y si dejaba de publicar precios, entonces no veo cómo podía eso sostenerse en el tiempo, dado que iba a dejar de recibir información de precios de los usuarios. No sé si fui claro. Gracias por su pregunta. Lo que ha sucedido es, bajo nuestra tesis, es que Armando Broncas ha alterado su algoritmo, el algoritmo bajo el cual opera el aplicativo TOT, para que los precios ya no se actualicen. No obstante, Armando Broncas sí recibe la información sobre los precios que registran los usuarios de los servicios notariales en Nueva Castilla, y maneja esta información a fin de detectar algún posible desvío de la decisión anticompetitiva adoptada por el Colegio de Notarios. Ahora, pues, siguiendo con ello, ¿cuál sería el incentivo de Armando Broncas para hacer ello? Primero, que se logre la pervivencia del aplicativo TOT, su principal fuente de ingresos, y en la cual además también obtiene ganancias debido a publicidad, por ejemplo, editoriales jurídicas que utilizan este aplicativo para publicitar sus servicios, y que a cambio de ello otorgan un pago a Armando Broncas. Tiene incentivos para mantenerlo.
E incluso nosotros también manejamos una tesis en que el incentivo sería que, dado que ya no existe competencia por precios en el mercado de Nueva Castilla, de servicios notariales de Nueva Castilla, Armando Broncas lo que ahora está pretendiendo es que se compita por una posición privilegiada en su aplicativo TOT. Bueno, veamos, eh, a mediados de marzo de 2021, el Notaría Carazo suscribió un contrato de exhibición preferente con el Colegio de Notarios, con Armando Broncas RL, disculpe, en el cual se señala que la Notaría Carazo va a figurar de manera privilegiada en los resultados de búsqueda del aplicativo TOT. Antes de esto, ¿de qué manera funcionaba TOT? Las primeras notarías en aparecer en los resultados de búsqueda eran aquellas que que ofrecían servicios notariales a una menor tarifa. Era de menor a mayor. Primero apareciendo en las notarías que ofrecían un precio inferior. Luego, con la suscripción de este contrato, eh, cambia ello y ahora, al menos por el lado de Notaría Carazo, tenemos que va a figurar, sea el precio que ofrezca, porque igual de todas maneras ya no existiría la competencia por precios, va a figurar de manera privilegiada en los resultados de búsqueda. Lo que aquí procuraría hacer Armando Broncas es que ahora hay una pugna por estos contratos de exhibición preferente. Ahora ya no van a competir por precios, sino que las notarías van a tratar de hacerse notar en el mercado, hacerse notar por los usuarios, consiguiendo que sus anuncios sean posicionados de manera privilegiada en el aplicativo TOT, lo cual van a conseguir a través de la suscripción de un contrato de exhibición preferente. Habría cierto traslado de la competencia, fin a la competencia por precios, ahora competencia por obtener una posición privilegiada en los resultados de búsqueda del aplicativo TOT. Ese sería el incentivo que tiene Armando Bronca para propiciar, para facilitar esta práctica colusaria horizontal. No más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Entonces pasaríamos a la presentación de la parte denunciada por 30 minutos. Pueden proceder. Buenos días, magistrado, magistrada. Quisiera solicitar, por favor, que anclen la imagen en la cual aparecemos los dos. O, en su efecto, la vista del hablante. Buenos días, magistrados, magistradas, miembros de este honorable tribunal. Mi nombre es Joaquín Sánchez y junto a mi colega Carolina Alten, hoy representamos a Armando Broncas, empresa individual de responsabilidad limitada, y el aplicativo TOT en la contestación de esta denuncia. Y con su venia, me haré cargo de la primera parte de este alegato. Para ello, me basaré en tres consideraciones que son claves. En primer lugar, los antecedentes de hecho. En segundo lugar, el funcionamiento de la industria. Y por último, el mercado pertinente o relevante. Sobre lo primero, hay que considerar que hasta antes de 2015, Nueva Castilla era conocida por sus innumerables casos de fraude y falsificaciones notariales. Además, junto a que había un gran número de notarios, era imposible realizar una efectiva fiscalización. Por ello es que en 2015 se reforma la Ley 29.742, fijándose el número de plazas en 539, ante lo cual, por parte de los oferentes, se adoptaron comportamientos competitivos como, por ejemplo, la realización de descuentos por volúmenes de trámites. Además, ante cualquier pequeña alza de precios, los consumidores se trasladaban a distintas zonas. Posteriormente, en 2017, se establece una regulación para seleccionar de manera más minuciosa a los postulantes al servicio notarial, mostrándose el colegio a favor de esta reforma, basándose en criterios como, por ejemplo, la condición académica, la trayectoria profesional y la ética del postulante. Todo, magistrados y magistradas, con la finalidad única y exclusiva de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los consumidores. Ahora, sobre la modificación del Código Civil de 2019, que obliga a notarizar todo acto de disposición bien de inmueble o inmueble cuya cuantía supere los 3.000 doblones, no puede decirse que esta medida haya sido arbitraria, ya que, en primer lugar, mejoró la función registral y, en segundo lugar, disminuyó los índices de corrupción en la República de Nueva Castilla, tal como muestra el gráfico. Ahora, en 2020, producto del dinamismo de los mercados y del avance de las nuevas tecnologías, es que surge el aplicativo TOT, un aplicativo que entrega información sobre los precios y la ubicación de las distintas notarías.
y esto genera mayor capacidad de información en los consumidores, lo que a su vez reduce las asimetrías de información y genera mayor competitividad dentro del mercado. Aclarados los antecedentes, de hecho, hay que referirse a la industria y se vincula íntimamente con la figura del notario, es decir, el profesional de derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran, siendo una función de orden e interés público según consigna la ley. Esta industria se organiza en base a la figura de un colegio, es decir, la persona jurídico de derecho público encargada de la dirección y fiscalización del ejercicio de la función notarial. Y es muy importante, magistrados y magistradas, considerar que estamos ante un órgano administrativo y no un agente de mercado, ya que no entrega servicios a los consumidores. Es decir, el Colegio de Notarios no legaliza firmas ni tampoco suscribe escrituras públicas. Por otra parte, este mismo órgano representa a los notarios de las tres zonas: de la zona 1, el centro financiero; de la zona 2, de la zona rural; y de la zona 3 o zona urbana. Respecto a la distribución de plazas, hay que considerar que en el distrito financiero hay 70 plazas, en la zona rural 91 y en la zona urbana 122. Con ello, es que para el año 2021 hay 283 plazas dispuestas a satisfacer las necesidades de los consumidores. Y en estas zonas, como ya dije, se realizan dos trámites. En primer lugar, la suscripción de escritura pública y en segundo lugar, la legalización de firma. En esta industria se comprenden variables monetarias y no monetarias. Dentro de las primeras puede mencionarse, por ejemplo, la más clara y evidente, los precios, y respecto a las variables no monetarias hay que considerar, por ejemplo, la calidad del servicio, la rapidez con la cual se atiende y la lealtad o confianza de los consumidores hacia determinados notarios. En lo que concierne al mercado relevante, que se encuentra definido legalmente como la línea de comercio en la que se ha restringido la competencia y la zona geográfica correspondiente en cuya definición quedan incluidos todos los productos o servicios razonablemente sustituibles y todos los competidores cercanos a los que el consumidor podría acudir, hay que considerar que se tienen en cuenta dos elementos clave. En primer lugar, la zona geográfica y en segundo lugar, el producto o servicio. Entonces, magistrados y magistradas, habíamos dicho que el Colegio de Notarios era una persona jurídica de derecho público que reúne y representa a los notarios ante distintas instancias que se rige por los artículos 65 y 66 de la Ley 29.742 y que no participa del mercado notarial ni del mercado de publicidad notarial. En el mismo sentido, es importante considerar que no tiene atribuciones que le permitan la realización de prácticas anticompetitivas ni tampoco la fijación de precios. Ahora, quienes verdaderamente compiten son los notarios y lo hacen, como ya dije, en los trámites de suscripción de escritura pública y reconocimiento de firma dentro de todo el territorio de la República de Nueva Castilla, pues estos ofrecen un servicio que es homogéneo y perfectamente sustituible. Y así lo ha demostrado la demanda, magistrados, que se moviliza entre zonas para poder optimizar el uso de sus recursos económicos. Y en este sentido, es muy importante hacer una distinción clave que la contraparte no realiza, porque hay que distinguir entre mercados relevantes. Por una parte, hay que considerar que el Colegio de Notarios no participa de ningún mercado relevante, y por otra parte, los notarios sí, y los notarios son quienes efectivamente compiten en los trámites ya mencionados de escritura pública y reconocimiento de firma en el espacio geográfico de la República de Nueva Castilla. En lo que concierne al aplicativo TOT, hay que considerar que este no forma parte del mercado de servicios notariales, sino que participa de un mercado total y completamente distinto, el que es el de publicidad de servicios notariales, informando sobre la ubicación de las notarías, precios y descuentos. Ahora, magistrados y magistradas, hay que considerar la insuficiencia de la data económica como prueba, porque al estudiar patrones conductuales en cuanto a precios, lo óptimo es poseer un listado de precios, o mejor dicho, información sobre un listado de precios que se hayan cobrado en cada una de las transacciones, en cada una de las notarías y en cada día. Aunque en subsidio, por ejemplo, se puede acudir conjuntamente a indicadores estadísticos como la media, la mediana y la desviación estándar, porque en defecto, con estos indicadores se puede realizar una estimación fidedigna de la distribución de los precios con estos indicadores. Sin embargo, la data económica únicamente entrega
un indicador aislado que es el precio MOA cobrado cada día, siendo apresurado y precipitado sacar conclusiones en base a los precios MOA, ya que estos no son necesariamente representativos de la situación denunciada. Y además, tampoco nos permite distinguir entre las tarifas nominales y las tarifas sobre las cuales se ha aplicado algún tipo de descuento. Por otra parte, magistrados y magistrada, debe considerarse que acá no ha habido ningún quiebre estructural el día 20 de abril del año 2021, como acusa la contraparte. Y esto se evidencia a través del gráfico de rentabilidad de la región, que compara las repúblicas de Nueva Castilla, Terra Firme y Nueva Terra, porque, tal como podemos ver en el presente gráfico, la rentabilidad de la República de Nueva Castilla en los servicios notariales aumenta de manera gradual entre marzo de 2021 y junio del mismo año. Es decir, no hay ningún quiebre estructural ni tampoco hay un aumento que represente un quiebre estructural en lo que concierne a la rentabilidad de Nueva Castilla. Sobre el alza de precios de 2019, producto de la modificación del Código Civil, hay que considerar, magistrados, que no fue un alza de precios simultánea y el hecho de que no haya sido simultánea demuestra que no hay traspaso de información sensible entre los notarios. Y este es un requisito esencial para que se configure una práctica anticompetitiva. Ahora, producto de esta misma modificación, es que hay un alza en la demanda del 35%. Pero podemos ver que el patrón conductual que se da antes de la modificación es igual al patrón conductual de la demanda que se da después. Y esto se explica, magistrados, porque los consumidores no solamente se dejan guiar por los precios a los cuales acceden, sino también por variables que no son cuantificables a través de la data económica. Por ejemplo, la confianza. Consideremos, magistrados, que la imagen de los notarios de Nueva Castilla estaba profundamente dañada. Entonces, es lógico suponer que un consumidor que se siente a gusto con un notario va a recurrir posteriormente a este. Y sobre la prueba, la contraria argumenta sobre el comentario de Tapestry, pero omite señalar que la fecha del desfase acusado en Tapestry coincide con la fecha en la cual la aplicación sufrió modificaciones como consecuencia de la suscripción del contrato entre el aplicativo TOT y la notaría Caracho. Por lo tanto, el problema de las fechas es un problema técnico y no una consideración volitiva. Y en segundo lugar, magistrados y magistradas, se descontextualizan correos sobre los descuentos, correos a su vez que muestran un escenario competitivo, ya que hay un actuar autónomo de los notarios, ya que magistrados y magistradas, los descuentos lo único que representan es una disminución de la rentabilidad para favorecer una mayor cantidad de trámites demandados. Y en este sentido, Una pregunta, ver, ¿no? En la lámina anterior, no me queda claro a qué se refiere con que hay un problema técnico por la suscripción del contrato de colaboración entre TOT y Carazo. Magistrado, muchas gracias por su pregunta. En este punto, lo que esta parte considera es que el problema no se debe a un actuar deliberadamente o un actuar deliberado por parte de los dependientes del aplicativo TOT y por parte de los dependientes de la notaría Caracho para generar un perjuicio a la competencia, sino que lo que acá hay es única y exclusivamente un incidente, una cuestión que no depende ni de TOT ni de la notaría Caracho. Y esto no es un problema que pueda ser atribuido precisamente a estos actores. Y por otra parte, como decía magistrado, se descontextualizan los correos sobre los descuentos que muestran un escenario competitivo. Y así, por ejemplo, es que llegamos al caso de la señora Esther Villegas, quien ni siquiera es notaria, pero recientemente se ha adjudicado una plaza notarial y ya está pensando en la realización de futuros descuentos para poder atraer a los consumidores, tal como muestra el correo en cuestión. Pero, magistrados, por si lo anterior fuera insuficiente, también hay que considerar que la pandemia COVID-19 ha tenido fuertes impactos en la industria de servicios notariales. Y por ello es que la rentabilidad disminuyó un 66%, los costos fijos han aumentado hasta en un 60% y además los costos sanitarios han aumentado, producto de los insumos, han aumentado desde marzo de 2020 y esto no se ha visto reflejado en un aumento de precios, es decir, quienes asumen este costo son íntegramente los notarios. Volviendo al gráfico de rentabilidad de la región, que compara a las repúblicas de Nueva Castilla, Terra Firme y Nueva Terra, debemos considerar
que, en primer lugar, Nueva Castilla es la república que presenta la rentabilidad más baja. En segundo lugar, es la que presenta la rentabilidad que se ha visto más afectada producto del coronavirus. En tercer lugar, y acá viene lo crucial, hay que considerar que en marzo de 2021 se alcanzó el punto de rentabilidad más bajo con tan solo un 1,9%. Y por ello, magistrados y magistrada, es que debemos considerar que se ha puesto en tela de juicio la continuidad y estabilidad de la industria notarial, una industria que es de utilidad pública y que es de interés público, tal como consigna la ley. Y por ello es que un aumento de precios no solamente era esperable, sino que está total y completamente justificado, pues es necesario para garantizar la continuidad y estabilidad de esta industria. Magistrados y magistrada, muchas gracias por su tiempo. Ahora continuará mi colega. Buenos días, magistrados y magistrada. Mi nombre es Carolina Alten y al igual que mi colega, vengo en representación del Colegio de Notarios y la empresa individual de responsabilidad limitada Armando Broncas. Y con su venia me haré cargo de la segunda parte de este alegato, en el cual se basará en dos puntos principales. El primero de ellos es que demostraré que no se configuran los requisitos para poder señalar que estamos frente a una práctica concertada. Y en segundo lugar, me referiré a las solicitudes para este honorable tribunal. Comenzando con el primer punto, por acuerdo o práctica concertada se entiende una forma de coordinación entre agentes de mercado que buscan cooperar en lugar de competir. Para que esta conducta se pueda tener por acreditada, la jurisprudencia ha estimado que se deben concretar tres requisitos. El primero de ellos se refiere a que debe existir un contacto entre los competidores. El segundo de ellos tiene que existir una conducta en el mercado que pueda atribuirse a una colaboración. Y el tercero de ellos es que exista un consenso en torno a cooperar. Respecto del primer requisito, es necesario señalar que la denuncia presentada por la contraparte tiene un problema de legitimidad pasiva, ya que la norma que supuestamente fue infringida, el artículo 7, número 1 de la ley 21.113, efectivamente prohíbe los acuerdos o prácticas concertadas, pero siempre y cuando éstas sean realizadas por agentes competidores entre sí, lo cual no se da en este caso, ya que el mercado relevante es el de servicios notariales, y el Colegio de Notarios no participa de este porque él no otorga escrituras públicas ni legaliza firmas. Adicionalmente, tampoco cuenta con un competidor a su nivel, de manera que no hay forma de que ellos puedan infringir este artículo. Adicionalmente, es problemática la legitimidad debido a que la contraparte solamente presenta evidencia para sustentar una acusación respecto de algunos notarios, particularmente los que se encuentran ubicados en la zona 1. De esa forma, deberían imputar el ilícito a esos notarios y el Colegio de Notarios, ya que ostenta la representación de las 283 notarías, no estaría habilitado para estos efectos. Adicionalmente, el Colegio de Notarios, como bien dijo mi colega, está dotado de personalidad jurídica. ¿Me permite una pregunta? ¿Me permite una pregunta? Porque quiero entender bien cómo responden a la hipótesis. ¿No se me escucha bien? Sí, magistrado. Hola. ¿Ahora se me escucha? Ahora se escucha un poco entrecortado. A ver, voy a hablar despacio. Es una pregunta muy concreta. Si bien es cierto que el Colegio de Notarios no brinda servicios notariales, es una asociación o un gremio que agrupa a personas o entidades que brindan servicios notariales. Entonces, entiendo que la hipótesis de su contraparte es que a través del gremio se está canalizando o se está ejecutando o se está concretando un acuerdo con la participación del gremio. Entiendo su tesis de que en todo caso estamos hablando de 5 notarías, esa es otra, pero desde el punto de vista conceptual, no es posible que decisiones tomadas en el seno de un gremio sean prácticas restrictivas de la competencia, a pesar de que el gremio en sí mismo no compite, pero sí agrupa a quienes compiten. Podría ser, pero no es el caso. Sobre todo en un caso como este, que estamos frente a 283 notarías,
dentro de las cuales todos van a tener incentivos distintos. Entonces, esta persecución por el interés individual hace muy difícil que la asociación haga que puedan salir todos con un trato que les parezca conveniente. Pero Continuando, digamos, la dificultad de llegar a un acuerdo con tantos agremiados es una cosa, pero el que se pueda estar intentando o se está desarrollando una práctica es otra. Entonces mi pregunta es conceptual. ¿Es posible que un gremio, en acuerdos que tomen en el seno del gremio, estén vulnerando la libre competencia como gremio, a pesar de que no es un competidor en el mercado? en la práctica es posible que se dé, pero este no es el caso. Adicionalmente, me gustaría mencionar que tenemos un caso de derecho comparado en el cual la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de la Asociación Gremial de Cirujanos de Chile, y este fue desestimado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en atención a que la asociación gremial no pudo verse involucrada por no participar en el mercado relevante en cuestión. Continuando con el segundo requisito, este se refiere, o sea, Okay. por otra parte, el Colegio de Notarios también tiene un patrimonio propio e independiente. Esta es una consecuencia que se desprende de que tiene una personalidad jurídica de derecho público. Este patrimonio se conforma esencialmente por dos elementos. Uno de ellos es la membresía que paga cada colegiado y otro corresponde al curso que imparten para ser notarios. De manera que el denunciado no percibe utilidad alguna en razón de los ingresos de las notarías. Y por lo tanto, el Colegio de Notarios también carece de incentivos como institución para poder propiciar este ambiente colusorio. Avanzando hacia el segundo requisito, el cual se refiere a la existencia de una conducta en el mercado que pueda ser atribuible a una colaboración, es necesario señalar que la única conducta que menciona la contraparte se refiere a los precios moda, como dijo mi colega, y esta parte explicará la justificación racional de la similitud entre los precios moda. Como este honorable tribunal conoce, en cualquier mercado la definición de los precios se da principalmente por dos elementos. Uno de ellos es los costos de producción del bien o servicio y otro corresponde al pronóstico de la demanda. Como bien señala la pericia, la estructura de costos del mercado de servicios notariales es muy similar. Adicionalmente, esta parte averiguó cómo se comportan las cantidades demandadas, lo cual también evidencia que es bastante similar. Y es en razón de estos dos elementos que si todas las notarías tienen los mismos costos, pero también realizan la misma cantidad de trámites, el hecho de que definan un precio moda de manera similar es una consecuencia natural y obvia. Respecto del tercer requisito, la existencia de un consenso en torno a cooperar. De los hechos del caso, no hay antecedentes que den cuenta de la concordancia de voluntades entre los agentes competidores. Y en atención a que el consentimiento es un elemento esencial para establecer que estamos frente a un acuerdo, esta acusación no puede basarse en meros hechos circunstanciales, lo cual lamentablemente al parecer es lo que ocurre en este caso, ya que la contraparte decide acusar a 283 notarías de estar coludidas solamente porque una notaria realiza una solicitud de confidencialidad, porque los precios moda de las notarías suben y porque hay un mal funcionamiento en un aplicativo que ni siquiera es parte de este mercado. La única evidencia que presentan son unos correos de la notaría Carazzo, los cuales esta parte solicita que sean excluidos como prueba en atención a que estos configuran prueba ilícita. Sobre todo en este caso que estamos frente a un mercado que es altamente competitivo y se puede apreciar en diferentes aristas. La primera de ellas es la concentración del mercado. Como pueden apreciar en el gráfico en su pantalla, es un mercado que tiene una participación bastante dividida, todas ostentan un 13%, salvo una que es un 20%, pero esto es ostentado por un poco más de 100 notarios. Adicionalmente, esta parte también realizó un índice de Herfindahl-Hirschman,
el cual arrojó un resultado de 988 puntos para el trámite 1 y apenas 513 para el trámite 2, lo cual representa, según el Horizontal Guideline Mergers del Department of Justice de Estados Unidos, que bajo los 1.500 puntos estamos frente a un mercado que es poco concentrado y competitivo. Adicionalmente, estamos frente a un mercado que es homogéneo. Para esto nos basamos a que en el hecho de que el artículo primero de la ley 29.742 le confiere exactamente las mismas atribuciones a todos los notarios por igual. Esto significa que la escritura pública otorgada por la señora Mesgo tendrá exactamente la misma validez que la otorgada por el señor Carazzo, lo que nos da cuenta de que los servicios notariales carecen de atribuciones que los distinga del resto de su categoría. Y esta homogeneidad que permea al mercado de servicios notariales, hace que sea muy difícil que los notarios puedan competir por precio. Sin embargo, ellos demuestran sus ganas de competir en otros elementos que no son apreciables mediante data económica. Uno de ellos corresponde a la calidad del servicio, como dijo mi colega. Por calidad, se comprende un conjunto de propiedades inherentes a un servicio que permite caracterizarlo y valorarlo respecto de los demás. Unos ejemplos de calidad podrían ser brindar un servicio con rapidez, las instalaciones de la notaría y las comodidades que les pueden brindar a los consumidores. Por otra parte, está la confianza de los clientes. En atención a la mala reputación de los notarios de la República de Nueva Castilla, es natural que si un cliente tiene una buena experiencia con un notario, en el futuro probablemente vuelva con él. Y si vuelve a necesitar de estos servicios, termine desarrollando una especie de brand loyalty hacia esa notaría. Y en este sentido, los notarios no son ajenos a esta realidad. Por lo tanto, ellos también compiten por la confianza de sus clientes. El último punto a mencionar son los descuentos que realizan por volúmenes, pero no analizados desde una perspectiva monetaria, sino que en el anexo se puede apreciar que las notarías Villegas, Garcés y Mesgo ofrecen a sus amigos a cierto tipo de descuento. Esto nos demuestra que estamos frente a un mercado que es tan competitivo que los notarios no se confían de que sus cercanos acudirán a ellos por meras razones de amiguismo, sino que ellos incluso están dispuestos a dejar de percibir un porcentaje de ganancia con tal de asegurarse que siempre acudan a ellos. El último punto que vale la pena analizar es la rentabilidad. Sobre la base que establece la pericia, podemos señalar que las tasas de rentabilidad son muy bajas. De igual manera, los márgenes entre los costos y los ingresos son también bajos. Si bien no podemos culpar a la contraparte por querer pagar menos, porque a quien no le gusta un buen descuento, lamentablemente las notarías no están en una posición de cobrar aún menos, ya que si lo hicieran, su rentabilidad podría llegar a niveles negativos y provocarles incluso la quiebra. Por lo cual, podemos señalar que los precios moda son altamente competitivos. Y a pesar de que los denunciantes acusan al aplicativo TOT de ser cómplices de una supuesta práctica concertada, esto no es más que una interpretación errada de los hechos, ya que la llegada de TOT lo único que hace es brindarle transparencia a este mercado. ¿Y por qué esto es algo positivo? Porque en la conferencia de Legal Tech, TOT fue felicitado porque gracias a su aparición los precios comenzaron a ir hacia la baja. Teniendo claros estos dos elementos, primero, que el precio de venta es tan bajo que equivale al costo medio, y en segundo lugar, que estamos frente a un mercado transparente, es que podemos concluir que la similitud de los precios alegada por la contraparte no se deben a una práctica concertada, sino que encuentran su fundamento en que la competencia es tan fuerte que se acerca a lo perfecto. Por último, pasaré a desarrollar el segundo punto de este alegato y presentaré las solicitudes para este tribunal. Por los antecedentes de hecho mencionados y los argumentos de derecho expuestos, solicitamos ante el Tribunal de Competencia de la República de Nueva Castilla que desestime íntegramente la denuncia interpuesta por el Colegio de Abogados
por la supuesta realización de una práctica concertada en modalidad de fijación de precios, ya que en esta contestación se demostró que ninguno de los elementos fundantes de la denuncia se encuentra debidamente acreditado en actos. Muy por el contrario, existe abundante evidencia de que nos encontramos frente a un mercado que es altamente competitivo. Y en el improbable escenario de que este honorable tribunal llegase a la convicción de que efectivamente existe una conducta que merezca ser sancionada, solicitamos que aplique la multa más baja, atendido a que la contraria no logró acreditar la existencia de una conducta grave. Muchas gracias por su tiempo. Señor presidente. Ok, muchísimas gracias. No sé si mis colegas tienen alguna pregunta en esta etapa. Sí, yo tengo ¿Marcelo? algunas, sí, tengo algunas. Muchas gracias por la presentación de la defensa. No veo que hayan mencionado nada acerca de la prueba que se circuló ayer a la noche. ¿Cómo explican ustedes que haya habido un cierto número de escribanías que aparentemente han transferido dinero a otra escribanía y que después por la simultaneidad de fechas parece que fue para pagar, digamos, la cuota mensual del aplicativo del señor Broncas, considerando de que solamente el señor Broncas tenía contrato con una de ellas y no con las 5 o 6? Esa es mi primera pregunta. Gracias por su pregunta, magistrado. No lo mencionamos en razón de que la prueba presentada anoche corresponde a una infracción al debido proceso, ya que esta prueba fue obtenida de manera ilícita. ¿Por qué esta prueba fue obtenida de manera ilícita? Porque en atención a lo establecido en la ley 21.113, era obligación, o sea, la única que tienen facultades intrusivas corresponde a la Procuraduría Nacional. Y la persona que fue a obtener esta información es el secretario del tribunal. Por lo tanto, solicitamos que esta prueba sea excluida de este caso. Bien. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se explica? Mencionaron que no había evidencia de cambios simultáneos en los precios, sin embargo, en la evidencia económica presentada del Observatorio de Precios, pareciera que no es así, pareciera que hay una fecha de corte en donde todas las notarías relevadas suben los precios en forma más o menos abrupta. ¿Eso cómo lo explican? Magistrado, muchas gracias por su pregunta, pero porque me permite considerar algo en lo que tal vez debía ahondar un poco más en la presentación, y es que la data económica se basa en precios MOA, y como ya dije, estos precios no nos permiten distinguir entre tarifas nominales y tarifas sobre las cuales se ha aplicado algún tipo de descuento. Entonces, dado que no nos permite distinguir, no podemos sacar una conclusión que sea representativa, y además de esto, debemos considerar que el solo hecho de que la data económica se refiera a un precio MOA no es un indicio suficiente para sacar conclusiones tan sofisticadas o tan robustas como a las que ha llegado la contraparte. Y si bien es cierto que hay un aumento de la rentabilidad, el aumento de la rentabilidad es gradual y no es sincronizado. Sí. Sí, adelante, Ena. Ya, perfecto. Sí, yo tenía una pregunta sobre los precios moda, porque los precios moda es como se reportan al aplicativo, ¿no? Entonces es lo que paga cada uno de los, o sea, cada uno de los abogados o los estudios de abogados que pagan reportan el precio que terminaron pagando. Entonces ese precio ya está con descuento. O sea, ¿por qué dicen que no incluye los descuentos? Y lo otro es, ¿por qué el precio moda sería menos representativo que el precio media o la mediana? O sea, esa sería una primera consulta. Magistrada, disculpe,
¿Podría repetir la pregunta, por favor? No la entendí muy bien. Ah, ya. Bueno, ustedes están cuestionando el uso de los precios moda, ¿ya? Bueno, la última argumentación que hizo usted, el doctor Sánchez, ¿ya? Dijo que eran precios moda. Entonces, como son precios moda, no toman en cuenta los descuentos. Pero en realidad lo que hacen los estudios de abogados al reportar al TOT, al aplicativo TOT, es le estar reportando el precio que han pagado, ¿ya? El precio que han pagado incluye el descuento. Entonces, ¿por qué dicen que no incluye el descuento? Y en la exposición, usted, doctor Sánchez, dijo que el precio moda y que mejor era el precio en la media, ¿no? El promedio, o la mediana, o la desviación estándar, que el precio moda. Entonces, mi primera pregunta, bueno, con respecto al precio moda tengo dos preguntas. Esa es una. Y la otra es la que hizo usted, doctora Alten, con respecto al precio moda, que decía que si todas las notarías tienen los mismos costos y la misma demanda, van a tener el mismo precio moda. Pero las notarías, en primer lugar, no tienen la misma demanda, porque como vemos hay 5 notarías, por ejemplo, el centro financiero, que controlan como el 80% de los trámites, o sea que no tiene la misma demanda. Y la otra consulta sería con respecto a la calidad, porque usted argumentó que las notarías compiten en calidad, por ejemplo en rapidez, pero para tener rapidez implica que el local es más grande y que contrata más personas, entonces no tienen los mismos costos. Entonces, bajo esos argumentos, ¿por qué el precio moda sería lo mismo? Entonces, es una consulta para cada uno de ustedes dos con respecto a ese tema. Muchas gracias por su primera pregunta, magistrada. Me enfocaré en esa en el primer momento, ya que eso nos permite clarificar algo que quizás no quedó bien explicado. En este momento, lo que nosotros queremos señalar no es que los precios modas no incluyan a los descuentos aplicados, sino que no permiten distinguir sobre si el precio reportado corresponde al precio nominal o al precio con un descuento, ya que el descuento se aplica por una gran cantidad de volúmenes. Entonces, no sabemos si es que este precio es, al ser el precio moda el que más se repite, correspondería al que tiene el descuento o al precio nominal. De esta forma, el alza del 15% que alega la contraria no necesariamente es una alza de precio. Esta alza podría incluso solamente ser una disminución del descuento en atención a que la rentabilidad de este servicio es baja. ¿Y me podría repetir su segunda pregunta, por favor? Ah, ya. La segunda pregunta es el argumento que usted, doctora, usó, que dice que el precio moda va a ser el mismo si todas las notarías tienen los mismos costos y la misma demanda. Entonces eso explicaría, por ejemplo, por qué todas las notarías a partir de abril tienen el mismo precio. Pero las notarías no tienen ni los mismos costos ni la misma demanda. Empezando, por ejemplo, con el hecho de la calidad. Usted decía que podrían no competir en precios, pero sí en calidad. Calidad es, por ejemplo, la rapidez de atención. Pero para tener más rapidez de atención, el local tiene que ser más grande, lo cual implica un mayor alquiler, ¿ya? Y también tendría que tener más personal. Entonces, no tienen el mismo costo. Y el tamaño de las notarías es distinto también. Por ejemplo, en el centro financiero hay 5 notarías que son las que agrupan como el 80% de la demanda. Entonces no tienen la misma demanda. Entonces, ¿cuál sería la justificación para que a partir de abril el precio se iguale entre las notarías del 2021? Magistrada, lo que nosotros señalamos en base a la misma estructura de costos, esto está establecido en la pericia. No es algo que está planteando esta parte, sino que es algo que aparece en las pericias señaladas. Y además de tener una estructura de costos similar, tienen costos similares que pueden tener ciertas variaciones, como usted bien lo está señalando. Y sobre las cantidades demandadas, en el gráfico que presentamos sí se puede apreciar que hay una cantidad demandada que es bastante similar. Por lo tanto, no es descabellado pensar que ofrezcan un mismo tipo de descuento, sobre todo que la política de descuentos es algo
conocido por todos los notarios. Por lo tanto, es natural que sean competitivos también en la oferta de sus descuentos y por lo tanto el precio moda también pueda ser similar. Ya, el 20%, ¿cuántas notarías abarcaba? El 20% de la participación de mercado, donde estaba otras. En su gráfico. Algo más de 100 notarías, magistrada. Entonces la demanda no es similar, ¿no? Porque si vimos 20% entre 100, la demanda no es similar. Pero bueno, ya, esa sería, o quiere responder a eso. La cantidad demandada similar que establece esta parte es en base a los antecedentes con que sí contamos. No podemos especular sobre antecedentes que no están en este caso, no sería prudente de nuestra parte. Por lo tanto, eso es algo que iría un poco más allá de los hechos conocidos. Ah, no, lo decía por el gráfico que ustedes han presentado, donde está la participación de mercado de las notarías. Ustedes han colocado otras 20%. Entonces, por eso era mi comentario. Después, con respecto a la evolución de los ratios de rentabilidad promedio de las notarías en comparación a otras regiones, el ROA, que es la rentabilidad sobre activos, o sea, el doctor Sánchez ha señalado que no hay un cambio estructural a partir de abril, ¿no? Pero nosotros vemos, por ejemplo, que entre marzo y abril pasa de 1.9 a 4.1 y ahí a junio a 8.9. O sea, se está duplicando y cuadruplicando. Ese es un aumento bien, bien impresionante, además si lo vemos en la rentabilidad en comparación a los otros países, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el argumento para que haya un cambio tan radical en esa fecha, en esas fechas, a partir de marzo, que afecta a todas? Magistrada, gracias por su pregunta, pero insisto en que el alza de las tarifas de los servicios notariales era un alza que era plenamente esperable porque hay un aumento de los costos fijos y además hay un aumento de los costos producto de los insumos sanitarios que afectan la rentabilidad de la industria. Porque considerando precisamente que en marzo de 2021 se llega a un punto, a un nivel muy bajo de rentabilidad, un 1,9%, el hecho de que hayan altos costos asociados al coronavirus impacta fuertemente en la rentabilidad que tienen los notarios. Ya, perfecto. Pero en el estudio justo que presenta la otra parte, que es el estudio Bullard, ahí se ve la tasa de crecimiento mensual de los insumos sanitarios y el grueso, o sea, el crecimiento bien alto aparece en marzo del 2020, que es 150, 111, ¿no? Etcétera. En marzo del 21, la variación de los elementos sanitarios es 0% menos 2, 1% 0. Entonces, ¿por qué no se hizo el aumento en abril del 2020? ¿Y qué otros costos fijos han aumentado porque veo que el estudio que presentan dice que hay un aumento del 60% de costos fijos, pero no dice cuáles. Pero en todo caso, en concreto, en el términos de los sanitarios, ¿por qué no hubo el cambio en abril del 2020 en lugar de abril del 2021? Muchas gracias por su pregunta, magistrada. Esto nos permite ahondar en un tema que quizás no le dimos la relevancia importante y esta corresponde al hecho de que las notarías se vieron profundamente afectadas por la aparición de esta pandemia en el año del 2020. El momento de asumir los costos que significaba el COVID no era cuando estamos en medio de una pandemia en donde se ve desfavorecido el comercio en general. Los notarios estaban en una posición donde no era racional subir los precios porque era un desincentivo aún mayor a las transacciones que vivían, de las circunstancias que eran propias de la época. Por lo tanto, en atención a que la rentabilidad ya bajó porque estamos en medio de una pandemia y por el hecho de que las personas no tenían incentivos para realizar transacciones, si subían el precio de sus trámites para poder compensar esto, lo único que hubieran hecho era generar otro desincentivo más y quizás bajar aún más la rentabilidad. Trataron de mantenerse estables lo que más pudieron hasta el año siguiente, donde fue necesario recuperar
toda esta inversión de costos que ellos asumieron por su cuenta para poder volver a estabilizarse recién en el año 2021. Pero entonces todos decidieron hacerlo al mismo tiempo, así de repente. O sea, las 200 notarías se les ocurrió, bueno, ok, ya esperamos todo este tiempo y ahora cada una independientemente se le ocurrió en abril del 2021 que ya era hora de recuperar la rentabilidad. O sea, independientemente, sin ninguna coordinación ni nada. Magistrada, gracias por su pregunta. Permítame referirme a algunas cosas que tal vez no fue lo suficientemente claro. Si bien hay un aumento de los costos fijos, las pericias no indican de cuál es costo fijo, por una parte. Y por otra parte, magistrada, el gráfico de la consultoría Apoyo muestra que la rentabilidad, muestra en primer lugar la rentabilidad comparada a la región y la muestra por meses. Y es importante notar que muestra los meses de marzo de 2021, abril, mayo y junio. Entonces, 4 meses, alrededor de 120 días, no podemos considerar que eso sea una alza repentina o una alza abrupta. Ya, de 1.9 a 4.1 que aumenta la rentabilidad, que es entre marzo y abril o mayo, eso no es abrupto. O sea, consideran que no es abrupto. No, es una Sí, consulta, sí, es una pregunta. ¿Consideran que no es abrupto? sí, es abrupto. Pero es abrupto, pero la verdad es que esto no tiene ninguna relevancia. ¿Y por qué no tiene Porque, relevancia? porque no es una alza sincronizada, magistrada, y el hecho de que no sea una alza sincronizada muestra de que no hay traspaso de información sensible entre los competidores del mercado. Ya, bueno, esas son mis preguntas por el momento. Yo tengo No, la data económica no muestra un aumento el 20 de abril en todas las escribanías relevadas. ¿Ustedes dicen que eso no es así? Disculpe, magistrado, tuve problemas de audio, lo escuché entrecortado. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Sí, pregunto con relación a lo último que se estuvo conversando, si la data económica no muestra, como parece mostrar, que el 20 de abril hubo una suba abrupta en todas las escribanías relevadas. Digo porque están diciendo permanentemente de que no hubo una suba, digamos, sincronizada o simultánea, y pareciera que sí la hubo. Digamos, no me queda claro si ustedes opinan que no la hubo o que si la hubo no hay pruebas para señalar de que se debió a una práctica coordinada. Magistrado, esta parte sostiene una cuestión que es un poco distinta, porque nosotros sostenemos que acá lo relevante es que no nos podemos fiar de la data económica, porque la data económica no es representativa. Entonces, cualquier conclusión o cualquier deducción que podamos sacar de esta data económica no representa la realidad y, por tanto, es irrelevante lo que muestre. Una preguntita más y ya dejo a preguntas que quiera hacer el presidente del tribunal. Cuando ustedes mencionaron el índice IHH, ¿en función de qué mercado geográfico lo definieron? Muchas gracias por su pregunta, magistrado. En atención a que sí hay traslado de consumidores, ya que eso está evidenciado en el párrafo 11 de los antecedentes, nosotros utilizamos la cantidad de trámites realizados en todo el territorio de la República de Nueva Castilla debido a que existen consumidores que son sensibles al precio y están dispuestos a moverse para poder realizar sus trámites. Gracias. Ok, yo tengo... Perdón, ¿terminaste, Marcelo? Sí, adelante. Okay. Si yo tengo una última pregunta, les pediré que seamos breves, porque nos faltan las réplicas y ya estamos volando en el tiempo. Pero es una pregunta que tiene que ver con el derecho de defensa de su representación, y es,
Ustedes han alegado la ilegalidad de las pruebas difundidas anoche. Y el tribunal entiende el argumento y entiende que tiene que pronunciarse sobre el mismo para determinar si las pruebas son legítimas o no son legítimas. Pero esta es la última audiencia, entonces tenemos, si llegamos a la conclusión de que las pruebas sí son legítimas y sí son válidas, tenemos que pronunciarnos sobre el fondo. Y quisiéramos escuchar su posición, evidentemente en subsidio del argumento que ustedes han dado de que efectivamente es ilegítima. Si efectivamente las pruebas son ilegítimas, no se tomarán en cuenta. Pero si este tribunal estimara que son legítimas, ¿cuál es su posición respecto de esas pruebas? Del fondo de las pruebas. En caso de que tengan que ser consideradas, nosotros consideramos que debe aplicarse la prohibición de valoración. ¿A qué podría explicarme mejor su posición? ¿A qué se refiere con prohibición de valoración? Magistrado, con los dichos de mi compañera nos referimos a la valoración negativa de la prueba. Es decir, en el caso en que la prueba no se excluya, solicitamos que, para efectos de su convencimiento, no consideren esta prueba. Pero estamos en el mismo punto, porque ¿qué pasa si el tribunal considera que sí debe considerar la prueba? Y tiene que ya pronunciarse sobre el mérito de la misma. ¿Tiene mérito o no tiene mérito? ¿Cuál es la explicación del valor probatorio? ¿Qué cosa prueba o qué no prueba esa evidencia? En atención a que en las aclaraciones de este caso se estableció que este tribunal y en la República de Nueva Castilla ha suscrito el tratado del Pacto de San José de Costa Rica sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que se respete el artículo 8, que señala que todo imputado tiene derecho a un debido proceso, en el cual el tribunal no puede ser juez y parte a la vez. Y es ahí donde encontramos problemático el hecho de que el secretario de este tribunal haya conseguido esta prueba, porque adicionalmente tampoco está facultado para estos efectos según la ley 21.113, magistrado. Eso lo entiendo en su argumento y evidentemente lo vamos a merituar, pero la pregunta es, ¿qué ocurre si llegamos a la conclusión que sí debe considerarse la prueba respecto del mérito de la misma? O sea, digamos, si ustedes desean no pronunciarse, están en su derecho, es simplemente la oportunidad que el tribunal les da para de llegar a la conclusión que sí debe considerar la prueba, ¿cuál es la posición sobre el mérito de la misma? La posición sobre el mérito de toda la prueba presentada por la contraria es que no es suficiente. No es suficiente porque tienen muy poca prueba, que no acredita nada y que la única prueba que podría ser un tanto compleja fue obtenida de manera ilícita. Ok, muchas gracias. Pasemos a la réplica y dúplica. Por 3 minutos, les pediré que sean muy ajustados al tiempo. Vamos a ser muy drásticos con eso para poder cerrar la audiencia en el menor término posible. Entonces, por favor, la réplica de la parte denunciante por 3 minutos. Muchas gracias, estimados vocales. Bueno, de manera muy breve, la contraparte ha omitido pronunciarse o de manera conveniente ha evitado referirse a la particular tratamiento que recibe la decisión en cuanto a práctica anticompetitiva. Por ello, como ya mencionamos en su momento, una decisión sí tiene el elemento de la coordinación entre los participantes del mercado, en razón a que es emitida por el gremio que ostenta la voluntad corporativa de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, no resulta necesario acreditar que todos y cada uno de estos hayan participado en la práctica colusoria, bastando con que el Colegio de Notarios, en este caso, o la asociación profesional de la que se trate, haya emitido una decisión o recomendación que se dirija a uniformizar los precios, a uniformizar el comportamiento de sus miembros. Esa también es la razón por la que se sanciona este tipo de prácticas. Además, también el Colegio de Notarios sí se encuentra dentro del ámbito de aplicación subjetivo de la ley 21.113. Si no fuera así, entonces, ¿por qué en el apartado dedicado a la sanción que se va a establecer, en el artículo 15, numeral 2, se señala que en caso de tratarse de colegios profesionales o gremios, se va a imponer una sanción máxima de 1.000 UIT? Y ello además teniendo en cuenta cuál es la finalidad de la norma, que es proteger el funcionamiento, el proceso competitivo para el bienestar de los consumidores. Consideramos que está plenamente contemplado. Y bueno, pasando a un punto más, ha señalado que no existe evidencia suficiente para acreditar la existencia de la práctica anticompetitiva. Bueno, eso es totalmente falso, como ya hemos podido demostrar. Tenemos una comunicación del 30 de marzo en donde se exhorta a fijar los precios de determinada manera. Además tiene un componente coercitivo porque el colegio tiene la potestad
tiene el poder para compelir a sus miembros a cumplir con dicha decisión. Además, también tenemos diversos correos a los cuales se ha omitido pronunciarse la parte insistiendo en su aparente ilicitud, pero ello no es así, señores vocales. Ello es clara muestra de que la contraparte no tiene una tesis plausible para explicar qué cosas se derivan o qué conclusiones se derivan de estos indicios. Es por ello que ha emitido referirse reiteradamente con relación a cuáles serían las conclusiones, cuál sería su hipótesis del caso. Es claro, señores vocales, que no podemos dejar de lado estas pruebas, pues se quedarían impune una práctica que ha generado un daño escandaloso, si valga la palabra, en el mercado de servicios notariales. Doy paso de manera muy breve a mi compañera Gabriela Chamorro. Muchas gracias. Gracias. Respecto al tribunal, quisiera solamente recalcar 3 puntos, que sería uno que la parte señala que estos costos medios afectaron a la empresa, sin embargo, se debe resaltar de que son los costos variables realmente los que tienen incidencia sobre estos costos, más no los costos fijos, como la contraparte ha mencionado. Asimismo, que encontrando, bueno, en una pequeña investigación con países comparados... Su tiempo ha concluido, le voy a dar 30 segundos solamente para cerrar su argumento. Muchas gracias. Que encontramos países como, por ejemplo, Colombia, por mencionar lo más cercano, quien tuvo una inflación de 1.61, considerando la pandemia en el 2020, y que es comparable con la República Democrática de Nueva Castilla, solamente incrementó sus tarifas en 1.61%. Gracias. Ok, muchas gracias. Parte denunciada, 3 minutos y 15 segundos adicionales. 3 minutos 15. Muchas gracias, magistrado. En primer lugar, me gustaría recordarle a la contraria que sí es necesario acreditar que las 283 notarías se encuentran involucradas, porque es así, solamente de esa forma que el colegio, nuestro representado, puede hacerse responsable de esto. De lo contrario, habría que dirigirse contra cada notario de manera individual. Por otra parte, nosotros señalamos que efectivamente no se ha acreditado ni el daño que acaba de señalar el abogado, ni tampoco se ha acreditado mediante pruebas suficientes la existencia de una práctica concertada. No corresponde que nosotros tengamos una teoría del caso de por qué existe una colusión cuando nosotros establecemos que no hay una práctica concertada. Y adicionalmente, recordarles también que como denunciantes son ellos los que tienen la carga de la prueba y no esta parte. Por otra parte, me gustaría señalar también que hay varias cosas hay varios elementos a considerar en su alegato, como por ejemplo, la abogada señaló un índice de Herfindahl-Hirschman que en primer lugar no explica cómo fue calculado. Sin embargo, ella misma señala que es moderadamente concentrado, y si es un mercado moderadamente concentrado, ¿por qué señala que podría ser problemático? Adicionalmente, ¿de dónde obtienen la conclusión de que los costos de traslado son tan altos que los consumidores no buscan mejores precios? Sobre todo porque en el párrafo 11 de los antecedentes se establece que efectivamente hay consumidores sensibles al precio, incluso antes, desde el momento en el que ellos alegan el inicio de esta supuesta práctica concertada. Y un problema de que referido al artículo, a la imputación del artículo 7.2, es que ellos omiten deliberadamente en su presentación añadir que el artículo exige que haya una posición de dominio en el mercado para poder imputar este ilícito a TOD, ya que ellos no pudieron acreditar que se cumplía este requisito. Me gustaría también saber cómo es que el abogado señaló que la voluntad corporativa podría suplir de alguna forma el hecho de que el colegio de notarios no participa en el mercado relevante en cuestión. Y por último, también me gustaría saber qué es lo que insinúa en concreto la abogada con el que la exhibición preferente no surte sus efectos y en qué evidencia se sustenta este elemento. Adicionalmente, también es bastante raro que ellos basen esta supuesta colusión si consideramos que existe unas tasas de rentabilidad tan bajas como las de este mercado. Muchas gracias, magistrado. Ok, muchas gracias. No tenemos más tiempo, o sea, con lo cual creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Además, el tribunal ha estado particularmente involucrado en hacer varias preguntas, con lo cual les agradecemos mucho su participación. Saliendo ya del libreto, los felicitamos por la
por el buen nivel mostrado y sin duda va a ser una decisión difícil para el tribunal. Dicho esto, se da por concluida la audiencia, el tribunal se va a retirar a deliberar